ustedes, amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube. Desde la Cruz, no se les olvide darle me gusta, su like, que la campanita píquenle, píquenle. Échenos la mano, chinga, vámonos con Tokio. Pues, ¿qué les parece si leemos algo? Eso no es, pues sí. Que son los que ustedes presumen que se han reducido, ¿no? Pero absolutamente no. Los datos que se presentan es sobre delitos federales. El robo de combustible es delito federal. Los homicidios que se presentan tienen que ver con la mayor parte de los datos con delitos federales. Los datos que se presentan son federales y los que son en coordinación también se plantea muy claro. No hacemos caravana con sombrero ajeno. Pero evidentemente yo creo que, insisto, pues que regatean, pero que la gente también ve un avance, que este resultado que tenemos no estaría si el discurso de ustedes tuviera la fuerza con la que ustedes lo sostienen. ¿Cuál discurso? No estoy diciendo, bueno, que Maite está planteando. No, ese es un discurso de los medios en general. No, pero eso está a la vista de todos. O sea, aquí me lo pueden reconocer o no, pero ha sido un golpeteo permanente durante estos 6 años. Cuestionar no es golpeteo. No, a ver, decir es un fracaso la política de seguridad, decir están reproduciendo lo que combatieron, decir los extrañamos que no había mucho. conseguido la pacificación, nadie no alcanzamos la pacificación. No alcanzamos a pacificar el país. Pues eso sería. Bueno, yo dije avances y tú dices, no es cierto. Bueno, pues no es cierto. Y puedo dar los datos y seguirás diciendo que no es cierto. Y eso es lo que se han pasado diciendo 6 años. Eso es lo que se han pasado diciendo 6 años. Y por eso es que están condenados a la intrascendencia. Porque no quieren reconocer que más allá de las críticas sólidas o no muy sólidas o archisólidas que nos puedan hacer, la gente sí está viendo un proceso de transformación. Voy a poner un ejemplo que vas a decir, pues eso no tiene nada que ver. Ahora que fui a caminar la montaña Tepoztlán, me encontré con un matrimonio y luego me lo volví a encontrar en una siguiente caminata. Es evidente que no simpatizan con nosotros, pero su comentario fue, más allá de coincidencias o diferencias, yo dije, es Noroña, sí. A ver, me dice, un tipo de tu responsabilidad vendría con 16 guaruras a la montaña. En otra época esa sería la manera como se desplazarían. Y vienes solo con tu mujer. Este país están cambiando cosas, eso es indiscutible. Buenos días, tardes, pero es viernes y ánimo. Bueno, vamos a informar muy breve sobre lo de Pemex. Siempre se habla de que está muy mal Pemex. Nuestros adversarios, que son expertos en desinformar, se dedican a eso, cuando en realidad Pemex está en su mejor momento. Se puede decir que se rescató a Pemex, porque el propósito de la política neoliberal, neoporfirista, la política privatizadora que impusieron en los últimos 36 años, del 83 hasta el 2018, llevaba como objetivo principal desaparecer a Pemex, destruir a Pemex, igual que a la Comisión Federal de Electricidad, acabar con todas las empresas públicas. Por eso hicieron la llamada reforma energética. Ese fue el propósito. Engañaron estos corruptos diciendo que con esa reforma se iban a estar produciendo 3 millones de barriles diarios
que iba a llegar la inversión extranjera a México a raudales, entregaron 110 contratos a empresas, repartieron el territorio nacional, les entregaron grandes extensiones, bloques de terrenos, tanto en tierra como en mar, para extraer el petróleo. Al final entregan los 110 contratos y no llega la inversión, no invierten, y de esos 110 contratos hay 3 contratos en activo de los 110, y de los 3 millones de barriles que supuestamente iban a producir, están extrayendo 40,000 barriles. Eso es todo. Desde luego han hecho muchísimo negocio porque ya vendieron esas acciones de las concesiones que se entregaron, han traficado con esta política sin beneficio alguno para el pueblo de México. Si esa política hubiese continuado, estaríamos en quiebra, estaríamos comprando petróleo, porque esta gente es antipatriota, no le interesa el país, no le interesa el bien público, le interesan los negocios, el dinero, que es su Dios. Ahora, como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían anteriormente, ya no pueden robar como lo hacían anteriormente, ya no pueden saquear, pues los tenemos de opositores y son propagandistas hablando constantemente de que Pemex está en su peor momento, y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad, y eso es rotundamente falso. Eso no es cierto. Pemex ha sido rescatada como empresa pública, como empresa de todos los mexicanos. Fue una hazaña lo que se logró. Y lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como es una avalancha de mentiras, constantemente tenemos que estar informando, dando respuesta, para que la gente, que es lo que más nos importa, el pueblo de México, sepa de que vamos muy bien en Pemex y muy bien en cuanto a la economía nacional, y lo más importante, que en México hay bienestar y el pueblo está contento y hay felicidad, muy contrario a lo que quisieran nuestros adversarios. Entonces el director de Pemex va a informar de manera breve, porque ahora estábamos viendo, por eso nos demoramos, y quería pues hacer un informe muy amplio, detallado, pero nos lleva toda la mañanera, y aquí pues es para informar en breve, bajo el criterio y la máxima de que bueno y breve, doblemente bueno. Ya después que se dé a conocer toda la información para expertos, para especialistas, para quienes quieren más
datos, más elementos, pero la gente, nuestro pueblo es muy inteligente, no hace falta tanto rollo, con poca información pero certera, clara, cierta, con eso es más que suficiente. Entonces se van a presentar algunas gráficas para informar sobre cómo está Pemex, pero está muy bien Pemex, vamos, muy bien. Nada más imaginen que antes, cuando llegamos, el 75% de la gasolina que consumíamos la teníamos que comprar en el extranjero. Y ahora estamos produciendo ya el 75% de lo que consumimos. Nos falta 25%. Y en el tiempo que nos resta, y a finales de este año ya casi vamos a estar al 100%. Es decir, no vamos a comprar gasolinas, ni turbocina, ni diésel en el extranjero. ¿No es eso una hazaña? Entonces, va a informar Octavio. Termino también recordando, porque si no, ¿para qué todo este plan? Termino recordando, nada más faltaría agregar una lámina del costo de los combustibles, de cuánto aumentaba la gasolina antes, los gasolinazos, y cómo ha sido ahora el manejo del precio, cómo se ha registrado el precio de las gasolinas, cómo en vez de subir ha bajado. Eso también es muy preciso, contundente, porque le cuesta en términos reales menos la gasolina al consumidor, que ese es el resultado final. Y agréguenle cuántos empleos se han creado. Ahora que ya cambiamos esa política de vender crudo, de vender petróleo crudo, materia prima, y comprar gasolinas, como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Todo eso ya cambió. Ahora estamos procesando toda nuestra materia prima, casi toda, y eso nos está ayudando a que se generen empleos en México. Adelante. Con su permiso, señor presidente, pues les traemos este informe de cómo está Pemex en este momento y un poco cómo lo vamos a entregar al término de la administración. Bueno, empezaríamos hablando de la producción, recordando que en 2004 se llegaron a producir en México más de 3.3 millones de barriles diarios y que cuando comenzó esta administración llegamos a 1.642.000. Es menos de la mitad, una declinación constante a lo largo de 15 años. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento de esta administración, de este sexenio. Partimos de la cifra de 1.642 y año con año se ha venido incrementando la producción al punto, de acuerdo con lo que nos instruyó el presidente, de extraer solamente lo necesario para producir combustibles, ser autosuficientes en combustibles en el país. La que sigue, por favor. Miren, si
la tendencia de la declinación que se traía se hubiese mantenido, hoy estaríamos produciendo 317,000 barriles, que era un poco el pronóstico que tenían las anteriores administraciones. ¿Qué se hizo? Se le dio mucho mantenimiento a la producción base, lo que nos permitió evitar tanta declinación, y esta es producción nueva. De manera que esa es la razón por la cual detuvimos la declinación, incrementamos la producción. La que sigue, por favor. Esto es muy importante porque habla de las reservas. En reservas, que es fundamental en cualquier petrolera, se daba el mismo problema, la caída en las reservas. En el periodo 2009-2011 se llegaron a tener 14,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reserva, y observen ustedes cómo al llegar el 2018, al inicio de la administración, a nosotros se nos entregaron 7,000 millones, la mitad de lo que se tenía en 2011. Y a partir de esta administración, año con año, hemos repuesto más del 100% de las reservas. Recibimos 7, primer año 7.2, 7.4, estos subsecuentes años. En el 2024, este año, 7.5, y el próximo año estimamos 7.5 millones de reserva, es decir, muy por encima del 100%. Ahora, hablando de lo que es la autosuficiencia de combustibles y lo que es la refinación, lo mismo. En las 6 refinerías con las que contaba el país en el 2018, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula y Salina Cruz, en el 2013 se llegaron a procesar 1,224,000 barriles. Y miren, la falta de inversión, la falta de interés fue reduciendo este proceso, de manera que en el 2018 511,000 barriles solo se procesaban en las 6 refinerías, que es menos de la mitad de lo de 2013. ¿Qué pasó en esta administración? La que sigue. Bueno, partimos de los 511,000 barriles y poco a poco, con inversión en las 6 refinerías, fuimos incrementando el proceso. En el 2002 seguimos invirtiendo en las 6 refinerías y compramos Deer Park, lo que nos llevó a más de 1 millón, casi 1,100,000 barriles de proceso diario, de manera tal que en el periodo enero-junio de este año ya estamos en 1,202,000, más de 2 veces lo que recibimos en el 2018. ¿Cómo vamos a entregar en septiembre del 24? En 1,702,000, más de 3 veces lo que recibimos. ¿A qué se debe este incremento entre 1.2 y 1.7? A que va a entrar en función en los próximos días la refinería Olmeca, y a que vamos a incrementar en estos días, porque van a entrar unas plantas en el SNR de 936 a casi 1,100,000 en el SNR. Nos iríamos a 1,700,000, y el primer trimestre de 2025, y lo señalamos aquí por una razón, en este trimestre va a entrar ya en producción completa la coquizadora de Tula, que convierte el combustóleo en gasolinas. Tula y Salamanca y Salina Cruz producen mucho combustóleo, ese combustóleo se va a convertir en gasolinas, y bueno, eso se va a reflejar en un mayor proceso. La que sigue, por favor. El hecho de que ya tengamos autosuficiencia, que tengamos combustibles para vender, implica que recuperemos mercado. Esto es muy importante porque con la reforma energética hubo la política de amarrarle las manos a Pemex para permitir que los privados
entraran en la competencia de la venta de gasolinas del mercado. Se crearon reglas asimétricas, amarraban las manos de Pemex y los pies, y eso tuvo como consecuencia que se perdiera del 100% que tenía Pemex del mercado de gasolinas, caímos al 73% en el peor momento, y hoy lo traemos ya al 86.4%. Estamos recuperando todos los días mercado, porque necesitamos vender las gasolinas que ahora vamos a producir. En diésel lo mismo, del 100% caímos al 63%, ahora estamos en el 81%. En turbocina caímos al 57%, ya estamos en el 100%, y en gas LP del 44% estamos casi en el 58%. La que sigue, la situación financiera de Pemex, que es otro de los temas. Se habla de que Pemex está endeudada, que es una empresa quebrada, que no le alcanza. Bueno, esta gráfica es muy clara de cómo en este periodo neoliberal, en estos 2 últimos sexenios, la deuda prácticamente se duplicó en Pemex. Pasó de 69 a 132 mil millones de dólares. Y en esta administración ha tenido un desendeudamiento Pemex del orden del 25%, que equivale a 33 mil millones de dólares menos. Hoy Pemex pasó de 132 mil a 99.400 millones de dólares. Esto básicamente por los apoyos que Pemex ha recibido como nunca en la historia de parte del presidente de la República. Pero bueno, esta es la deuda de Pemex. La que sigue, por favor. Bueno, al hablar de la autosuficiencia de combustibles, se logra con todas estas acciones que mencionamos y muchas más, y desde luego con el combate a la corrupción. Como colofón, como resumen, ¿cuáles son las cuentas que vamos a entregar? Pues la autosuficiencia en combustibles. Todo, sacar el petróleo, refinarlo y todo, tiene como objetivo la autosuficiencia. Y miren esta gráfica que es muy bonita. Aquí hablamos de lo que se producía de combustibles cuando inició la administración. En 2018, diciembre, se producían 304,000 barriles en las 6 refinerías. En septiembre, que termina la administración, vamos a estar produciendo 1.268.000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Y en el primer trimestre del 2025, casi 1.300.000. ¿Cómo crece la producción en el país? Por la rehabilitación de las refinerías, por la adquisición de Deer Park y por la construcción de la refinería Olmeca y por la construcción de la coquizadora de Tula y la de Salina Cruz, que no nos va a dar tiempo de terminar, pero la vamos a dejar en el 67% de avance. Y a contrapelo de eso, lo que comprábamos en diciembre de 2018, comprábamos 927,000 barriles diarios. Es decir, el país consumía más de 1.200.000 barriles diarios. 927,000 se compraban. Poco a poco en esta administración hemos ido dejando de comprar, de manera que cuando lleguemos a septiembre solo se van a comprar 52,000 barriles diarios, y en el primer trimestre del 25, ya con la entrada en pleno de la coquizadora de Tula, vamos a haber logrado el 98% de la autosuficiencia en combustibles. Cuando esté Salina Cruz, inclusive vamos a estar por encima de la demanda nacional, vamos a tener superávit. Entonces, esta fue la instrucción que nos dio el señor presidente, el rescate de Pemex para lograr la autosuficiencia en combustibles. Yo creo que
habremos cumplido con el encargo, señor presidente. Nada más complementa con... Complementa con el precio de la gasolina. Y agradecerle mucho al equipo de Pemex, a todos, todas, desde luego a los trabajadores petroleros que nos han apoyado para el rescate de esta empresa de la nación, que siempre fue como la gran tentación, siempre quisieron desde la expropiación en el 38 privatizarla. Ahí en la expropiación los conservadores se unieron y hasta formaron un partido un año después, que no voy a mencionar, pero ahí se los dejo de tarea, porque no les gustó que el general Cárdenas tomara la decisión de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a compañías petroleras extranjeras. Y últimamente querían consumar ese propósito de arrebatarle el petróleo, sobre todo la renta, los beneficios, las utilidades del petróleo al pueblo de México. Por eso fue la llamada reforma energética y por eso también, a propósito, de manera deliberada, querían que las plantas de refinación, la petroquímica, se convirtieran en chatarra, para que todo lo hiciéramos con empresas particulares y que compráramos en el extranjero para ser cada vez más dependientes de las potencias, compráramos los combustibles. Y con los trabajadores de Pemex, con los técnicos, con los directivos, logramos remontar ese perverso propósito antinacionalista, antipopular. Y por eso nos sentimos muy orgullosos. Miren esto. Y se hizo ese rescate apoyando al pueblo. La gasolina en el tiempo de Felipe Calderón aumentó 22%. En el tiempo de Peña, 42%. Con nosotros ha habido una reducción del 5%. Hechos, no palabras. Sí, y el propósito, lo que plantea es que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales, no iba a aumentar. Y regresa la lámina, no solo no aumentó, sino se redujo en 5%. Adelante, la que sigue, hasta la Premium. Lo mismo, con Calderón aumentó 5.7%, con Peña 46%, y nosotros logramos
reducir el precio 6% en términos reales. Ahí está el diésel. Con Calderón casi 50%. Lo mismo con Peña, 48.6%, y con nosotros se redujo en 6.7%. Adelante. Esto es importantísimo. Con Calderón hubo una disminución en el gas de 1.5%. Con Peña aumentó 28.9% y con nosotros una reducción del 24.6%. Esto me entusiasma, me llena de orgullo, porque esto significa que se puede comprar un cilindro de gas de 20 kilos en 400 pesos, que es el gas que más consume la gente pobre. Entonces, vamos a seguir informando. En el caso de la deuda, vuelve a poner la gráfica, porque cómo manipulan, desinforman con eso. Ese es el resultado. Desde Calderón hasta Peña, un aumento del 91% de la deuda de Pemex. 91% de aumento de la deuda. Estamos hablando en dólares, de 68.9 millones de dólares a 132.000 millones de dólares. Y en el tiempo nuestro una disminución prácticamente del 25% de la deuda. De esos, sí, de esos 132.000 a 99.000. 32.9 mil millones de dólares menos de deuda. Ya, para los expertos, ¿no? Los sabiondos, lectores de noticias y empleados de la mafia del poder, tengan para que aprendan. Vámonos.